Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de su semana. Desconozco cuándo va a ser el día que ustedes van a ver este video, así que pues disfrútenlos porque les guste y que se queden con el conocimiento. La ventaja es que van a poder verlo las veces que ustedes quieran. Y pues vamos a iniciar. El conductismo es el tema con el que vamos a iniciar. ¿Qué es el conductismo? Bueno, uno de los importantes autores de este enfoque tiene una frase célebre y con eso es con lo que iniciamos. El conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, es la filosofía de esa ciencia. Bueno, así es como abrimos el tema, como es que estamos en el punto de si el conductismo es o no es lo que estudia el comportamiento humano, es la forma en la que se estudia esto. ¿Sí? Es la ciencia en la que estudiamos el comportamiento humano. Y para eso vamos a dar un inicio con un video que a lo mejor ustedes ya han visto, pero pues les vamos a dar unos minutos para que vean este video. Ustedes pueden ponerle pausa a mi video y luego ven aquel video y luego regresan para acá. ¿Ok? Bueno, adelante. Asumiré que ya lo vieron, si no, pues pónganle pausa y luego vayan a ver el video y luego vuelven. ¿Ok? Es un punto interesante para iniciar esto del conductismo y con un poco de humor, ¿no? El conductismo estudia la conducta del ser humano y busca describir, predecir y manipular dicha conducta en el entorno. Dice el conductismo que se puede estudiar la conducta. Dice, no es cierto que se estudia lo introspectivo, no vamos a revisar lo interior, no cree en eso, pero sí cree en el estudio del comportamiento. Vamos a estudiar cuáles son las conductas, cómo te comportas en este mundo, en esta sociedad, con cómo te relacionas, pero eso es lo que vamos a estudiar, el comportamiento. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, hay varios autores, varios orígenes, pero vamos a ver estos que son los principales. Todo inicia en el siglo XIX, con el movimiento de la evolución y de la evolución social. Cuando se empieza a ver esto, pues ya empezamos a ver que hay un cambio en la sociedad y para esto está lo que es Watson en el siglo XX, John Watson, que les dejo de tarea ahí que investiguen, es uno de los grandes importantes en esto del conductismo y un poquito también de esto de la ciencia de la psicología. En 1913 él habla del comportamiento y las medidas, la medida de términos y estímulos. ¿Qué tanto aplicamos? ¿Qué tanto estímulo se aplica? ¿Qué tanto no se aplica? En 1924 se habla de la teoría del interconductismo. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a hacer zoom a esto. Habla de lo que es el estímulo, la respuesta, cómo se ve el objeto, la relación recíproca, cómo nosotros damos algo y alguien nos, nos regresa por medio de una reacción. Son funciones. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Espero que no, porque pues no estoy ahí. Después investigaremos cómo nos fue. ¿Ok? 1927, el reflejo condicionado. Y es donde entra lo que es el condicionamiento por medio de las campanas y todo esto de Pavlov y las palomas. En 1930 se habla de la dominación del conductismo. Cuando empieza cuando seguimos con estas investigaciones y se les da más fuerza a lograr que se salive el perro cuando escucha la campana de tu voz. O sea, si han visto que de repente los perros reaccionan cuando escuchan la voz de su dueño. Tiene que ver con esto, cómo ellos sí se condicionan y lo que es lo que decía Pablo. Es algo que podemos ver incluso en los animales, pues también aplica en los humanos.
En 1943, el conductismo lógico formal. En 1948, el conductismo operante. Son fechas importantes, fechas que pueden venir en el examen. 1950, empezamos con el conductismo cognitivo medicional. En 1960, el aprendizaje imitativo. Y pues como lo conocemos hasta el día de hoy, el conductismo es el estudio de la conducta, controla, predice y explica. El método netamente empírico. Los pilares de la conducta, que son situación, respuesta y organismo. Lo que es menos psicología como estudio observable, y esto nos habla de ciencia. Cuando hablamos de psicología desde el conductismo, se dice que es el estudio observable, sobre todo de la conducta, y dice este enfoque que eso es lo que lo hace ciencia. Dice que no le da tanta importancia al ambiente, a la cultura, a lo físico, y se busca actuar en el ser humano. ¿Alguna idea hasta aquí? Les dejo aquí unas imágenes, los exponentes de este enfoque. Investiguen a ver quiénes son cada uno de ellos. Les dejo de tarea, porque vamos a empezar aquí y empezamos con los nombres. Edward L. Thorndike. En 1974 a 1949 fue psicólogo y precursor conductista. Él habla de los libros como Los elementos de la psicología y La inteligencia animal. Habla del aprendizaje, estímulo-respuesta, esa conexión que existe de ley-efecto, ley del ejercicio. Tenemos a este segundo importante fisiólogo y premio Nobel ruso, pionero conductista también, y él habló de los reflejos condicionados y no condicionados en los perros. Con ustedes, Ivan P. Pavlov. Y aquí tengo una pequeña imagen que les puede parecer interesante. Se hace referencia a el trabajo que él tuvo. Hablemos un poquito del conductismo clásico. ¿Qué es el conductismo clásico? Bueno, aquí se habla del control de los estímulos a los que se responde a partir de el estímulo incondicionado, que es la respuesta incondicionada, el estímulo neutro, que es a lo mejor un sonido, una imagen por sí sola, que puede ser la campana, y el estímulo condicionado, que es la respuesta condicionada. Piensen en algún ejemplo de cuándo lo han aplicado para ver si lo entendieron. Les doy un par de segundos. Me siento extraño porque siento que me sobró mucho espacio aquí. Es que vamos a aprovecharlo para que piensa. Muy bien, ya fue suficiente tiempo. Pues sí, por ejemplo, el estímulo incondicionado era el hambre, por ejemplo, nos da hambre. Empezamos a salivar cuando pensamos en un mango, una cerveza, yo qué sé, un vino. Miren, por ejemplo, esto en lugar de un coco. Yam, yam. El estímulo neutro es lo que nosotros ponemos, por ejemplo, cada vez que nosotros tenemos alguna sensación como esa, por ejemplo, de ay, qué rico, sabroso, ponemos un estímulo, por ejemplo, un ruido de campana o una música, una canción o algo, y lo ponemos constantemente hasta que llega un momento en el que vemos cuál es la respuesta que sigue, que es el estímulo condicionado, es satisfacción. Ay, ya comí, ay, qué rico, qué sabroso estuvo. Ese es el estímulo condicionado, hasta que llega un momento en el que se quita, a lo mejor ya no tenemos hambre, no tenemos ganas de eso, y ponen la música, ponen el ruido, y ay,
Ay, qué rico, qué sabroso. Esa morena, esa nomás, mira. Por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. John B. Watson, de 1978 a de 1878 a 1958, psicólogo estadounidense, fundador del conductismo. Psychology has the new behaviorist views. Es uno de sus libros. Y él habla de rechazar la noción de la conciencia. No cree que existe la conciencia. Él dice, eso no es algo que se puede medir, ¿no? Y algo que dicen los conductistas es precisamente eso. A ver, ¿en qué parte del cerebro está el inconsciente o el consciente o el subconsciente? En ninguna parte del cerebro puedes encontrar eso. Pues es que eres un inconsciente y no puedes imaginártelo. Ahí está. Pero bueno, ahorita estamos en conductismo. Ellos dicen que no existe. Ellos hablan de que la conducta se controla esto y se puede llenar a la programación de las experiencias o los estímulos más las experiencias. Y nuestro famosísimo B. Frederick Skinner, de 1904 a 1990, psicólogo fundador del conductismo operante. Vamos a ver en qué consiste esto del conductismo operante. Habla de que se da ya el estímulo y la respuesta voluntaria. Puede ser reforzada positivamente, fortaleciéndola, o negativamente, debilitándola. Asocien cómo pudieran aplicar esto en su vida real, cómo lo han hecho con los que tienen niños y los que no, cómo se las han aplicado a ustedes. Piensen, puede ser sus padres o igual sus parejas también son de repente medio listas, puede ser así como que yo qué sé, ¿no? Le llevas flores y un besito rico, sabroso, le llevas más flores y pues se va reforzando la conducta, ¿no? Hasta que ya tiene una jardinería, ¿no? Dices, oh, okay. O negativamente, así como pues te cachó con un mensajito ahí en el teléfono y pasa una bofetada, ¿no? Pues vas a pensarla más antes de dejar que vea tus mensajes, ¿no? O dejas de hacerlo, que es lo sano, es lo que según esta conducta debe de llevarte a eso, ¿ok? Muy bien, está aquí las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico habla de que hay un estímulo neurológico en el aprendizaje y habla de un reflejo asociado. El operante dice que el aprendiz opera en el entorno, recibe una recompensa. El condicionamiento clásico dice que se logra un reflejo, una respuesta inevitable. Y el condicionamiento operante dice que no es un reflejo. El aprendiz debe de realizar una acción para obtener algo a cambio. El condicionamiento clásico dice que la conducta es interna y el condicionamiento operante dice que la conducta es externa, que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. Bueno, pues aquí están algunos ejemplos de las concepciones conductistas, como al final estamos siendo condicionados. ¿Cuántos likes me pusieron? Bueno, ya tuve que hacer una pausa. Como les comento, pues estamos condicionados. Ay, ¿cuántos likes me pusieron? Ay, voy a poner una super reflexión y estás pensando, ¿no? Y hasta vas y buscas el Google, ¿no? O sea, te pide un maestro, haz una tarea, investiga esto. Ay, no, qué flojera. Pero dices, ay, quiero que me pongan likes. Ahí están en el Google. Pablo Neruda, 15 de 15, pero lo que dijo está chido, va. Y lo pones. Ay, a la gente le empieza a gustar. Ay, los likes, es algo agradable y lo sigues haciendo, ¿no? Y luego al final, ay, conocí a alguien en internet, Pablo Neruda, hace muy buenas frases, ¿no? Pero bueno, seguimos. Condicionamiento, concepciones conductistas. Del ser humano, él habla que todo es netamente biológico e inconsciente. Habla del ambiente, que es única influencia en el desarrollo. El animal es instintivo, nada ha sido pensado sino estimulado. En algún momento algo no existió el pensamiento, no existe. Todo ha sido porque alguna experiencia, algún estímulo generó
algo a nosotros que nos llevó a esas conductas, ¿no? En pocas palabras, Watson dice que el individuo que responde a un estímulo, esto es, así en pocas palabras, el condicionamiento clásico. Pavlov dice, sujeto que se altera en función a reflejos condicionados, conductismo respondiente. Skinner dice, el aprendiz regido por las consecuencias que intervienen en su conducta, conductismo operante. Dícese, el paradigma conductista, que desde la educación el aprendizaje es igual al cambio en el comportamiento, pensamiento o motivación o sentimientos. Habla de que eso no tiene nada que ver. El aprendizaje es un cambio en el comportamiento. No hay pensamiento, ni motivación, ni sentimientos. Cuando se habla de la salud y la enfermedad, todo se basa en la influencia del medio. Las conductas patológicas como las interpretaciones erróneas o ideas erróneas nos lleva a conductas patológicas. Los hábitos patológicos habla de la generación frecuente de conductas patológicas. Se habla de, cuando en el conductismo se habla de la enfermedad, se habla de que una persona que no produce las respuestas adaptativas o normales esperadas para cierta edad no es una enfermedad mental. Esta es la definición que ellos manejan. El análisis del trastorno para determinar factores, análisis funcional de la conducta, es una estrategia terapéutica, la evaluación, intervención terapéutica. Así es como se llama el proceso al que asiste la persona para trabajar, ¿no? Bueno, se habla del mantenimiento de una buena salud, las conductas correctas, los hábitos correctos, las técnicas conductistas para conductas erróneas. La verdad no sé cómo es que van a ver esto. ¿Cómo voy a juntar el presi con el video? Espero que no necesiten ver el video. Bueno, los puntos son la desensibilización sistemática. ¿De qué habla esto? Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo. Para tratar las fobias, busca una respuesta frente a estímulos que causan ansiedad en el sujeto. Exposición e intensidad. ¿Sí? Algunos lo llaman terapia aversiva. Que es, por ejemplo, vamos a ponerle que llega un paciente y nos dice, ¿sabes que tengo miedo a las arañas? ¿Ok? Imagínate que atrás de ti hay una araña, entonces la persona va a reaccionar y se va a dar cuenta que no es cierto y que hizo una ridiculez, por ejemplo, ¿no? Y se puso arriba del sofá o no sé qué hizo, ¿no? Generalmente cuando es fobia, por ejemplo, se genera ansiedad. Esa es la diferencia entre miedo y fobia, ¿no? Miedo es temo algo natural, ¿no? Temo que me vaya a lastimar eso, pero pues me alejo conscientemente. Voy a poner pausa. Muy bien, continuamos. Otra de las estrategias que utilizan los conductistas es el modelamiento. Ellos hablan de modelar a la persona, hacer el cambio de la conducta. Sugerencia, hay que ver la de la naranja mecánica. El aprendizaje está basado en los procesos de atención, procesos de retención, procesos de producción, procesos de incentivo y motivación. Se adoptan las conductas deseadas mediante el reconocimiento de un modelo. Es ahí donde de repente se usa lo que es las fichas. Me dijeron que se está cayendo.
Está Albert Bandura, que él nos habla de lo que es la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Él habló del aprendizaje vicario también. Habla del biofeedback, la retroalimentación, los estímulos en nuestro organismo, lo que se puede medir según ellos, pues. Desde este enfoque se habla que el sujeto adquiere conciencia de su actividad fisiológica. Los instrumentos precisos son las ondas cerebrales, la función cardíaca, la respiración, la actividad muscular, la temperatura de la piel. Es esto lo que hay unos aparatos que han sido creados por ellos que se llaman el biofeedback, que es el que ha sido creado para medir todo esto y determinar en la persona qué efecto tiene, ¿no? Y por ejemplo, se hace un estímulo y qué reacción tiene en la persona, una campana y cómo reacciona, qué sensación, y eso se va midiendo. Esa es la situación que se mide y esa es la condición involuntaria. ¿Sí? Como por ejemplo ustedes que realmente pueden escuchar un tararara, taratata. ¿En qué pensaron? Eso es. Ese fue el estímulo que en algún momento fue el condicional y lo hacen adrede, ¿eh? Para que tú cada vez que escuches esa canción pienses en el lado y incluso digas, voy a esperar del carrito. Dígame que no. Así es como funciona. Es el sonido o la imagen y eso es lo que induce en cambios. Así como que de repente estás bien a gusto, viendo la tele, platicando. Y la saliva, ¿no? A todo lo que da. Cual perro de Pavlov. The components of the typical biofeedback system consiste en audios, un montón de aparatos que ustedes van a poder ver ahorita en su presentación. La cuarta forma de trabajar desde este enfoque es el entrenamiento asertivo. ¿Sí? Nos hablan de lo que es el pasivo, el asertivo, el agresivo, cómo hay que identificar cuál es tu fuerte y irte estimulando a que llegues al otro, ¿no? Que es importante identificar al agresivo, los estilos de conducta, el pasivo, reconocer los errores, describir las situaciones problema, establecer un programa de cambio de conducta, ensayar el lenguaje corporal, evitar y resistirse a las influencias y manipulaciones de los demás, el poder decir yo no quiero hacer eso, no lo voy a hacer, y premiar eso, el lograr que la persona reconozca que eso es un paso importante para él mismo. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Les doy unos segundos para que lo vean. La quinta, técnicas asertivas. Normalmente enseñarle lo que es ser pasivo, asertivo, agresivo, llevar a la persona a que lo aprenda a marcar límites. Y se ven algunos acuerdos aquí. Vamos al siguiente, hasta donde llegamos a la parte que ya nos toca a nosotros. Es parte de esta misma técnica, les digamos qué estímulos a lo mejor hay que ignorar. Esas fueron técnicas conductistas. Las críticas que recibe el conductismo. Bueno, la primera es que ignora al yo mismo, a la persona, a la interpretación de sí mismo. No explica procesos cognitivos, ellos dicen que no existe pensamiento. El modo de reduccionista y mecanicista ante la complejidad del humano, somos complicados ahora como seres humanos, pero lo simplifican, simplemente es estímulo-respuesta, que es operacionalista,
no se preocupa por los fenómenos sociales, desfasado del desarrollo actual de la ciencia, aplicaciones envilecedoras y brutales. O sea, no ha habido una evolución, se mantienen en lo mismo. Muy bien. Y les dejo un último video para que lo disfruten. ¿Va? The Big Bang Theory. Voy a ponerle pausa a mi video y lo ven. Bueno, pues ya que lo terminaron, regresen acá. Bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya servido el video. Esto es el conductismo, esto es lo más importante. Espero que haya quedado claro. Si no, pues investiguen un poquito más. Y pues los invito a seguir disfrutando, y luego voy a mandar lo que es la tarea de Schoology. Ya se supone que hicieron su mapa mental de conductismo, ya tenían una noción de esto. Falta tarea de cognitivismo. Entonces estén al pendiente. Muchas gracias por su paciencia y nos vemos de este sábado hasta el otro. Si hoy es sábado y estás viendo el video apenas hoy, nos vemos el próximo sábado. ¿Sale? Por mi parte es todo. Corte y fuera.